Eran las 3 de la mañana cuando escuché a mi hermana Lucía susurrando por teléfono en el pasillo de nuestra casa. Al principio pensé que estaba hablando con algún amigo o tal vez con su novio, pero había algo en su tono de voz que me puso alerta. Sonaba desesperada, casi suplicante. Me levanté de la cama muy silenciosamente y me acerqué a la puerta de mi cuarto. La conversación era confusa, pero pude escuchar fragmentos. No puedo esperar hasta mañana. Es una emergencia. Por favor, necesito que me ayudes. Lucía tenía 20 años, 2 menos que yo, pero siempre había sido la dramática de la familia. Todo en su vida era una crisis. Todo era urgente. Todo necesitaba resolverse inmediatamente. Normalmente sus emergencias resultaban ser cosas como quedarse sin dinero para salir con sus amigas o problemas con algún chico que le gustaba. Pero esta vez algo era diferente. Había una urgencia real en su voz que no había escuchado antes. Después de unos minutos, la escuché colgar el teléfono. Esperé a que regresara a su cuarto, pero en lugar de eso, escuché sus pasos dirigiéndose hacia la sala. Me asomé ligeramente por la puerta y la vi rebuscando en la mesa donde siempre dejábamos las llaves. Mi corazón comenzó a latir más fuerte cuando se dirigió específicamente hacia donde yo había dejado las llaves de mi carro. Mi carro era mi orgullo y mi tesoro. Había trabajado durante 2 años ahorrando cada peso para poder comprarlo. Era un Nissan usado, pero estaba en excelentes condiciones y era completamente mío. Lucía no tenía licencia de conducir porque nunca se había molestado en sacar una, a pesar de que papá y yo le habíamos insistido durante meses. La vi tomar mis llaves y dirigirse hacia la puerta principal. No pude quedarme callada. «Lucía, ¿qué haces?», susurré desde el pasillo. Ella se sobresaltó y se volteó hacia mí con los ojos muy abiertos. «Esperanza, no sabía que estabas despierta. ¿Por qué tienes mis llaves? Necesito pedirte prestado tu carro. ¿A las 3 de la mañana? ¿Estás loca? Es una emergencia, en serio. Te prometo que te lo devuelvo en unas horas. Lucía, tú no sabes manejar bien. Y no tienes licencia». «Sí sé manejar. Papá me enseñó el año pasado, ¿recuerdas? Era cierto que papá le había dado algunas lecciones básicas en el estacionamiento de un centro comercial, pero eso no significaba que pudiera manejar sola, especialmente de noche. ¿Qué tipo de emergencia puede ser tan importante que no puede esperar hasta mañana?» Lucía se veía nerviosa, como si estuviera tratando de decidir qué tanto contarme. Es complicado. Una amiga necesita ayuda». «¿Cuál amiga? No la conoces». «Lucía, no te voy a prestar mi carro para que vayas a hacer quién sabe qué a las 3 de la mañana, especialmente sin licencia. Esperanza, por favor. En serio es una emergencia. Te juro que tengo mucho cuidado». «No. ¿No confías en mí?» «No se trata de confianza. Se trata de que es peligroso y además ilegal». Lucía se quedó callada por un momento, pero pude ver que no se iba a rendir fácilmente. Tenía esa expresión obstinada que ponía cuando había decidido hacer algo, sin importar lo que los demás le dijeran. «Está bien», dijo finalmente. «Entiendo, pero no me devolvió las llaves». «Dame mis llaves, Lucía». «Claro, sí», pero se quedó parada ahí, sin moverse. «Lucía, las llaves. Esperanza, ¿qué tendría que pasar para que me prestaras el carro?» «Nada, no te lo voy a prestar. Punto. Ni siquiera si fuera vida o muerte». «Es vida o muerte». Ella dudó por un segundo. «Podría ser». «Eso no es una respuesta. O es vida o muerte, o no lo es. Es complicado». «Entonces no es vida o muerte». Lucía suspiró profundamente, y por un momento pensé que se iba a rendir, pero entonces hizo algo que no esperaba. «Perdón, Esperanza». Antes de que pudiera reaccionar, corrió hacia la puerta y salió de la casa con mis llaves en la mano. «¡Lucía!», grité, pero ya era muy tarde. Escuché el motor de mi carro encendiéndose en la entrada. Corrí hacia la ventana y la vi retrocediendo por el camino de entrada. Durante un segundo, nuestras miradas se encontraron a través del parabrisas. Lucía se veía asustada pero decidida. Y entonces se fue, llevándose mi carro en medio de la noche. Me quedé parada en la ventana durante varios minutos, sin poder creer lo que acababa de pasar. Mi hermana había robado mi carro. Literalmente había robado mi carro. Mi primera reacción fue despertar a mis padres, pero me detuve antes de llegar a su cuarto. ¿Qué les iba a decir? ¿Que Lucía había tomado mi carro sin permiso para ir a ayudar a una amiga en una emergencia que no quiso explicar? Conociendo a mis padres, probablemente me iban a decir que estaba exagerando, que Lucía era una buena conductora, que regresaría pronto.
Siempre habían sido más condescendientes con ella porque era la menor. Decidí esperar. Lucía había dicho que regresaría en unas horas. Le daría hasta las 6 de la mañana, y si no había regresado para entonces, despertaría a mis padres. Pero no pude volver a dormir. Me quedé despierta toda la noche, revisando mi teléfono cada 5 minutos, esperando algún mensaje de Lucía que nunca llegó. A las 6 de la mañana, mi carro seguía sin aparecer. A las 7, decidí llamar a Lucía, pero su teléfono estaba apagado. A las 8, desperté a mis padres. «¿Qué quieres decir con que se llevó tu carro?», preguntó papá, todavía medio dormido. «Exactamente eso. Se llevó mis llaves y se fue con mi carro a las 3 de la mañana». Mamá se sentó en la cama con cara de preocupación. ¿Dijo a dónde iba? Dijo que una amiga necesitaba ayuda, pero no me quiso dar detalles. «Bueno, entonces debe ser algo importante», dijo papá. «Lucía no haría algo así sin una buena razón». Esa respuesta me molestó mucho. «Papá, ella no tiene licencia de conducir, y se llevó mi carro sin mi permiso. Esperanza, es tu hermana. No es como si fuera una extraña. Eso no importa. Es mi carro». Mamá trató de mediar. «Estoy segura de que Lucía va a regresar pronto. Tal vez deberíamos llamarla». «Ya lo intenté. Su teléfono está apagado». Eso hizo que mamá se preocupara más. ¿Apagado? Lucía nunca apaga su teléfono. Exactamente. Por eso estoy preocupada. Pasamos las siguientes 2 horas tratando de contactar a Lucía. Llamamos a todas sus amigas, pero ninguna sabía dónde estaba. Algunas ni siquiera sabían que tenía mi carro. A las 10 de la mañana ya estábamos todos oficialmente preocupados. «Deberíamos llamar a la policía», sugerí. «¿A la policía?», preguntó papá. «¿No crees que es un poco extremo?» «Papá, han pasado 7 horas. Su teléfono está apagado. Nadie sabe dónde está. Y está conduciendo sin licencia». «Pero es solo una niña», dijo mamá. «Tiene 20 años, mamá. No es una niña». Finalmente, después de mucha discusión, papá accedió a llamar a la policía. Pero cuando explicamos la situación, el oficial que nos atendió no parecía muy preocupado. «¿La joven es su hija?», preguntó. «Sí». «¿Y el carro pertenece a la familia?». «Bueno, técnicamente es de mi otra hija, pero...». «Entonces no es exactamente un robo, ¿verdad? Es más bien un conflicto familiar». El oficial nos explicó que no podían hacer mucho hasta que no hubieran pasado 24 horas, especialmente porque Lucía era adulta y técnicamente el carro pertenecía a la familia. «Pero está conduciendo sin licencia», insistí. «Si la detienen por una infracción de tránsito, eso se manejará en ese momento. Pero no podemos emitir una alerta por eso». Colgamos el teléfono sintiéndonos más frustrados que antes. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó mamá. «Esperamos», dijo papá. No hay mucho más que podamos hacer, pero yo no me conformé con esperar. Decidí salir a buscar a Lucía por mi cuenta. Pedí prestado el carro de mamá y recorrí todos los lugares donde pensé que Lucía podría estar. Fui a la casa de su mejor amiga, al centro comercial donde siempre andaba, al parque donde a veces iba con sus amigas. Nada. Era como si se hubiera desvanecido. A las 2 de la tarde, regresé a casa sin ninguna pista. Mamá estaba en la cocina, viendo las noticias locales en la televisión. «¿Alguna noticia de Lucía?», pregunté. «No, nada. Pero Esperanza, ven acá. Necesitas ver esto». Me acerqué a la televisión y vi que estaban transmitiendo noticias sobre un accidente de tráfico que había ocurrido esa mañana. 3 personas resultaron heridas en un choque múltiple en la carretera federal, decía el reportero. El accidente involucró 4 vehículos y ocurrió aproximadamente a las 9 de la mañana. Mi corazón comenzó a latir muy fuerte. «Mamá, ¿por qué me estás enseñando esto?». «Porque...». Mamá se quedó callada y señaló la pantalla. En la imagen, pude ver claramente los restos de varios carros accidentados, y uno de ellos, aunque estaba muy dañado, se parecía mucho al mío. «No», dije inmediatamente. «No puede ser. El color se ve igual», dijo mamá con voz temblorosa. «Mamá, hay miles de carros de ese color». Pero en el fondo, yo también estaba empezando a preocuparme. El carro accidentado no solo era del mismo color que el mío, sino que también parecía ser del mismo modelo. «Deberíamos llamar al hospital», dijo mamá. «No. Primero vamos a averiguar más detalles sobre el accidente». Llamamos a la estación de noticias, pero no pudieron darnos información específica sobre las placas de los vehículos involucrados.
Nos dijeron que contactáramos directamente a la policía de tránsito. Cuando llamé a la policía, me dijeron que no podían revelar información sobre el accidente por teléfono, pero que podíamos ir personalmente a verificar. Vamos, le dije a mamá. ¿Estás segura? Necesitamos saber si era mi carro. El viaje a la estación de policía fue el más largo de mi vida. Cada minuto que pasaba, mi ansiedad crecía más y más. ¿Y si realmente había sido mi carro? ¿Y si Lucía había resultado herida? ¿Y si algo peor había pasado? Pero también había otra preocupación creciendo en mi mente. Si el accidente había involucrado mi carro y Lucía estaba conduciendo sin licencia, ¿qué implicaciones legales tendría eso para ella? ¿Para mí? ¿Para toda la familia? Cuando llegamos a la estación, el oficial de guardia nos llevó a una oficina pequeña. ¿Ustedes son la familia Ramírez?, preguntó. Sí, respondió mamá. ¿Y tienen una hija llamada Lucía Ramírez? Mi estómago se cayó al piso. Sí, susurré. Necesito que se sienten. El oficial se sentó frente a nosotras y abrió una carpeta llena de papeles. Su hija Lucía está bien, dijo inmediatamente, y sentí como si pudiera volver a respirar. Pero estuvo involucrada en un accidente de tránsito esta mañana. ¿Está herida?, preguntó mamá. Tiene algunos rasguños y está un poco golpeada, pero nada grave. Está en el hospital para observación, pero los médicos dicen que puede irse a casa hoy mismo. Gracias a Dios, murmuró mamá. Sin embargo, continuó el oficial, hay algunos problemas legales que necesitamos discutir. Mi corazón volvió a acelerarse. ¿Qué tipo de problemas? Primero, su hija estaba conduciendo sin licencia válida. Segundo, el accidente involucró daños a propiedad privada y a otros vehículos. Y tercero, hay algunas circunstancias del accidente que son complicadas. ¿Qué quiere decir con complicadas? El oficial consultó sus papeles. Su hija no estaba sola en el vehículo. Había otra persona con ella, un joven llamado Diego Morales. Nunca había escuchado ese nombre. ¿Quién es Diego Morales?, pregunté. Aparentemente es el novio de su hija, pero hay más. El oficial abrió otra página en su carpeta. Diego Morales es una persona de interés en una investigación sobre tráfico de drogas. Esta mañana, cuando ocurrió el accidente, él tenía en su posesión una cantidad considerable de sustancias ilegales. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Drogas? Aproximadamente 2 kilos de cocaína. Mamá se puso pálida. Tiene que haber una equivocación. Me temo que no, señora. Las sustancias fueron encontradas en el vehículo después del accidente. Tanto su hija como Diego han sido arrestados. ¿Arrestados? No podía creer lo que estaba escuchando. Su hija está actualmente bajo custodia en el hospital, con un oficial de guardia. Diego está en el hospital también, pero bajo arresto formal. Pero usted dijo que Lucía estaba bien. Físicamente sí, pero legalmente está en serios problemas. El oficial nos explicó que Lucía estaba siendo acusada de varios cargos: conducir sin licencia, complicidad en tráfico de drogas y daño a propiedad ajena. ¿Complicidad en tráfico de drogas?, pregunté. ¿Eso qué significa? Significa que estaba en posesión de las drogas junto con Diego. Según la ley, eso la convierte en cómplice. Pero tal vez ella no sabía que él tenía drogas. Esa es una defensa que tendrá que probar en la corte. Pero por ahora, las evidencias sugieren que ambos estaban transportando las sustancias juntos. Mamá comenzó a llorar. Mi hija no es una delincuente. Tiene que haber una explicación. Señora, entiendo que esto es difícil, pero los hechos son los hechos. Su hija estaba en un vehículo con una gran cantidad de drogas. ¿Podemos verla?, pregunté. Por supuesto, pero primero necesito explicarles algunas cosas más. El oficial continuó explicándonos los detalles del accidente. Aparentemente, Lucía y Diego iban en mi carro por la carretera federal cuando Diego le dijo a Lucía que acelerara porque tenían prisa. Lucía, que no tenía experiencia manejando a alta velocidad, perdió el control del vehículo al tratar de rebasar a otro carro. Mi carro se salió de la carretera, se volcó, y terminó chocando contra otros 3 vehículos. Milagrosamente, nadie murió, dijo el oficial. Pero varias personas resultaron heridas, y los daños a los vehículos y a la propiedad son considerables. ¿Cuánto daño?, pregunté. El estimado inicial es de aproximadamente 300,000 pesos en daños totales. 300,000 pesos. Era más dinero del que mi familia había visto en toda su vida. ¿Y quién es responsable por esos daños? Técnicamente, la propietaria del vehículo. Me tomó un segundo entender lo que había dicho. ¿La propietaria del vehículo?
¿Se refiere a mí? Sí, señorita. El vehículo está registrado a su nombre. Pero yo no estaba conduciendo. Eso es cierto. Pero usted es la propietaria legal del vehículo. En casos como este, la responsabilidad civil puede recaer sobre el propietario, especialmente si el conductor no tenía permiso legal para manejar. Sentí como si el mundo se estuviera desplomando a mi alrededor. ¿Está diciendo que yo soy responsable por 300,000 pesos en daños? Es posible. Eso lo determinará la corte. Pero sí, usted podría ser considerada responsable. ¿Pero mi seguro no cubre esto? Su seguro podría cubrir parte de los daños, pero probablemente no cubrirá nada relacionado con actividades ilegales. Y si determinan que usted le prestó conscientemente el vehículo a una persona sin licencia, podrían negar la cobertura completamente. Me quedé sentada en silencio, tratando de procesar toda la información. En el espacio de una noche, mi hermana había destruido mi carro, había sido arrestada por tráfico de drogas y potencialmente me había dejado con una deuda de 300,000 pesos. ¿Podemos ver a Lucía ahora?, pregunté finalmente. Por supuesto, las llevaré al hospital. Durante el viaje al hospital, mamá y yo no hablamos mucho. Estábamos ambas en shock, tratando de entender cómo nuestra vida familiar había cambiado tan dramáticamente en tan poco tiempo. Cuando llegamos al hospital, el oficial nos llevó al cuarto donde estaban custodiando a Lucía. La vi acostada en la cama del hospital, con algunos vendajes en los brazos y una contusión en la frente. Se veía pequeña y asustada. Cuando nos vio entrar, comenzó a llorar inmediatamente. «Mamá, Esperanza, lo siento mucho. No quería que pasara esto». Mamá corrió hacia ella y la abrazó. «Mi niña, ¿estás bien?» «Estoy bien, pero...» Lucía me miró con ojos llenos de culpa. «Esperanza, tu carro...» «Ya lo sé», le dije. «Lo siento tanto. Yo nunca pensé que...» «Lucía», la interrumpí. «Necesito que me digas exactamente qué pasó. Toda la verdad». Lucía miró al oficial que estaba parado en la esquina del cuarto. «¿Puede hablar libremente?», preguntó mamá. «Tiene derecho a guardar silencio», dijo el oficial. «Pero también tiene derecho a hablar si quiere». Lucía respiró profundamente y comenzó a contarnos la historia completa. «Diego no es realmente mi novio», comenzó Lucía. «Bueno, salimos algunas veces, pero no es nada serio. Lo conocí hace como 3 meses en una fiesta». Mamá y yo la escuchamos en silencio. Al principio parecía un chico normal. Es guapo, divertido. Siempre tenía dinero para invitarme a cenar o al cine. Me gustaba porque me hacía sentir especial. ¿Sabías que estaba involucrado en drogas?, pregunté. No al principio, pero después de unas semanas empecé a sospechar que algo raro pasaba. Siempre tenía mucho dinero en efectivo, pero nunca hablaba de dónde trabajaba. Y a veces recibía llamadas telefónicas muy extrañas a cualquier hora del día o de la noche. «¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó mamá. «Porque no estaba segura, y además me daba pena admitir que tal vez había elegido mal a un chico otra vez». Lucía continuó contándonos cómo, gradualmente, Diego la había involucrado en sus actividades. Empezó con cosas pequeñas. Me pedía que le guardara paquetes en mi bolsa cuando salíamos, o que lo acompañara a ciertos lugares para parecer normal. Decía que era más fácil pasar desapercibido si andaba con una chica. «¿Qué tipo de paquetes?», preguntó el oficial. Al principio no lo sabía. Eran cosas pequeñas, envueltas. Diego me decía que era mercancía para su negocio, pero nunca me explicaba qué tipo de negocio. «¿Cuándo te diste cuenta de que eran drogas?» «Hace como 1 mes. Vi a Diego intercambiando uno de los paquetes por dinero en un estacionamiento. La otra persona abrió el paquete frente a mí y vi que era polvo blanco». «¿Y qué hiciste?». Le dije a Diego que no quería estar involucrada en eso, que era muy peligroso y que yo no quería meterme en problemas. «¿Y él qué te dijo?». Lucía comenzó a llorar más fuerte. Me dijo que ya era muy tarde, que yo ya había estado ayudándolo durante semanas y que si algo pasaba, la policía pensaría que yo era cómplice de todas maneras. Sentí un nudo en el estómago. Diego había estado manipulando a Lucía desde el principio. «¿Te amenazó?», preguntó mamá. «No directamente, pero me hizo sentir como si no tuviera opción. Me decía que si yo lo dejaba, él le diría a la policía que yo había sido su socia desde el principio». «¿Y anoche? ¿Qué pasó anoche específicamente?». Lucía se limpió las lágrimas antes de continuar. «Diego me llamó como a las 2 de la mañana, completamente desesperado. Me dijo que había tenido problemas con sus jefes,
que necesitaba entregar un paquete muy importante antes del amanecer, o si no iba a tener serios problemas. ¿Qué tipo de problemas? No me dio detalles, pero sonaba realmente asustado. Dijo que si no entregaba la mercancía a tiempo, ellos lo iban a lastimar. El oficial tomó notas mientras Lucía hablaba. Diego me rogó que lo ayudara una última vez. Me prometió que después de esa noche nunca más me volvería a pedir nada, que se iba a alejar de todo ese mundo. ¿Y tú le creíste? Parte de mí sí, pero principalmente tenía miedo. Miedo de lo que pasaría si no lo ayudaba, y miedo de lo que pasaría si lo hacía. ¿Por qué no viniste a hablar conmigo o con papá?, preguntó mamá. ¿Y decirles qué? ¿Que había estado ayudando a un traficante de drogas durante meses? ¿Que estaba metida en problemas tan grandes que no sabía cómo salir? Lucía tenía razón. La situación era tan complicada que probablemente nosotros tampoco hubiéramos sabido qué hacer. Entonces decidiste tomar mi carro, dije. Sí, Diego no tiene carro, y el de su amigo estaba descompuesto. Yo sabía que era una mala idea, pero me sentía atrapada. ¿Cuál era el plan? Diego me dijo que solo teníamos que ir a un lugar cerca de la carretera federal, entregar el paquete y regresar. Me prometió que íbamos a ser muy cuidadosos, que no iba a pasar nada malo. ¿Pero qué pasó? Lucía cerró los ojos, como si no quisiera recordar. Al principio todo iba bien. Diego tenía las direcciones. Yo iba manejando despacio y con cuidado. Pero cuando estábamos llegando al lugar de la entrega, Diego recibió una llamada. ¿De quién? No sé, pero después de la llamada se puso súper nervioso. Me dijo que habían cambiado el lugar de la entrega, que ahora teníamos que ir a otro sitio que estaba mucho más lejos. ¿Y tú qué dijiste? Le dije que no, que ya habíamos acordado que solo iba a ser un viaje corto y que yo no me sentía cómoda manejando tan lejos, especialmente de noche. ¿Cómo reaccionó él? Se enojó mucho. Empezó a gritarme, diciéndome que si no lo ayudaba, él se iba a meter en problemas muy serios, que sus jefes no aceptaban excusas. El oficial se acercó más, claramente interesado en estos detalles. ¿Diego mencionó nombres de estas otras personas? No nombres específicos, pero habló de el jefe y los muchachos. Me dio la impresión de que había varias personas involucradas. Continúe, le dijo el oficial. Diego me convenció de que fuéramos al segundo lugar. Me dijo que sería rápido, que después de eso podríamos regresar a casa y olvidarnos de todo. ¿Y fuiste? Sí, pero cuando íbamos por la carretera, Diego estaba súper nervioso. Seguía mirando hacia atrás, como si pensara que alguien nos estaba siguiendo. ¿Los estaban siguiendo? No lo sé, pero Diego estaba convencido de que sí. Me gritaba que manejara más rápido, que teníamos que perder a quien fuera que venía detrás de nosotros. ¿Y entonces qué pasó? Yo nunca había manejado tan rápido. Estaba súper asustada, pero Diego no dejaba de gritarme que acelerara más. Cuando traté de rebasar a otro carro, perdí el control. Lucía comenzó a llorar otra vez. Lo último que recuerdo es el carro volcándose. Después desperté en la ambulancia. Nos quedamos en silencio por varios minutos, procesando toda la historia. ¿Dónde está Diego ahora?, preguntó mamá. En otro cuarto del hospital, respondió el oficial. Pero él no está cooperando con la investigación. ¿Qué va a pasar con Lucía?, pregunté. Eso depende de varias cosas. Si coopera completamente con la investigación y nos ayuda a encontrar a las otras personas involucradas, el fiscal podría considerar un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Posiblemente cargos reducidos o servicio comunitario en lugar de tiempo en prisión, pero eso no está garantizado. Miré a Lucía, que se veía tan joven y asustada acostada en esa cama del hospital. ¿Qué necesitas que haga?, le preguntó al oficial. Necesito que me dé todos los detalles que recuerde sobre Diego, sus contactos, los lugares donde fueron, los horarios, cualquier información que pueda ayudarnos a desarmar esta red de tráfico. ¿Y si lo hago, Lucía estará bien? No puedo prometerle nada, pero definitivamente la ayudaría. Lucía me miró con ojos suplicantes. Esperanza, sé que arruiné todo. Sé que destruí tu carro y te metí en problemas, pero por favor no me odies. Por un momento, no supe qué decir. Estaba enojada, triste, preocupada y confundida, todo al mismo tiempo. Pero al final, lo único que importaba era que Lucía estuviera bien. No te odio, le dije, pero necesitas decirle a este señor todo lo que sepas. Es la única manera de salir de esto. Lucía asintió y se limpió las lágrimas. Está bien, les voy a contar todo. Durante las siguientes 3 horas, Lucía le dio al oficial toda la información que tenía sobre Diego y sus actividades. Nombres,
lugares, horarios, métodos que usaban para transportar las drogas. Fue doloroso escuchar cuánto sabía mi hermana sobre ese mundo oscuro. El oficial tomó notas detalladas y grabó toda la conversación con el permiso de Lucía. Esta información es muy valiosa, nos dijo cuando terminamos. Diego era aparentemente un eslabón pequeño en una cadena mucho más grande. Con lo que nos ha dado Lucía, podríamos desarmar toda la operación. ¿Eso significa que Lucía va a estar bien?, preguntó mamá. Como les dije antes, no puedo garantizar nada, pero el hecho de que esté cooperando completamente definitivamente va a ser considerado por el fiscal. ¿Cuándo sabremos qué va a pasar? Probablemente en unos días. Por ahora, Lucía va a ser liberada bajo fianza, pero no puede salir de la ciudad y tiene que reportarse con un oficial de libertad condicional 2 veces por semana. Eso sonaba mejor de lo que esperaba, pero aún había muchos otros problemas por resolver. ¿Y qué pasa con los daños del accidente?, pregunté. Eso es un asunto civil separado. Tendrán que manejarlo con sus abogados y las compañías de seguros. Cuando salimos del hospital esa noche, se sentía como si hubieran pasado años en lugar de horas desde que todo había comenzado. Durante el viaje a casa, le pregunté a Lucía algo que me había estado molestando todo el día. ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Por qué no me contaste lo que estaba pasando? Lucía se quedó callada por un largo rato antes de responder, porque tenía vergüenza, porque sabía que habías trabajado muy duro para comprar tu carro y para construir tu vida, y yo me sentía como una fracasada al lado tuyo. Lucía, eso no es cierto. Sí lo es. Tú siempre has tenido todo planeado. Tienes tu trabajo, tu carro, tus metas. Yo ni siquiera he terminado la escuela. Eso no significa que seas una fracasada. Pero me sentía así. Y cuando conocí a Diego, por primera vez en mucho tiempo me sentí importante para alguien. Sentí que alguien me necesitaba. Nosotros te necesitamos. Tu familia te necesita. Lo sé ahora, pero en ese momento no me sentía así. Entendí un poco mejor por qué Lucía había tomado las decisiones que había tomado. No las justificaba, pero las entendía. Los siguientes días fueron un torbellino de llamadas telefónicas, reuniones con abogados y trámites con las compañías de seguros. La buena noticia era que mi seguro de carro sí cubría parte de los daños, a pesar de que Lucía estaba conduciendo sin licencia. Pero solo cubría hasta cierto límite, y los daños totales eran mucho más altos. La mala noticia era que íbamos a ser responsables por aproximadamente 150,000 pesos en daños que el seguro no cubría. ¿150,000 pesos? Preguntó papá cuando nos reunimos con el abogado. ¿De dónde vamos a sacar 150,000 pesos? Hay varias opciones, explicó el abogado. Pueden establecer un plan de pagos, pueden tratar de negociar una cantidad menor, o pueden declararse en bancarrota. ¿Bancarrota? Mamá se puso pálida. Es una opción, pero tendría consecuencias a largo plazo para el crédito de la familia. Pasé esa noche despierta, haciendo cálculos. Si trabajaba tiempo extra y vivía de manera muy austera, podría pagar aproximadamente 3,000 pesos al mes hacia la deuda. Eso significaría 50 meses, más de 4 años, para pagar todo. 4 años de mi vida dedicados a pagar por una noche de malas decisiones. Pero había otra complicación que surgió unos días después. Esperanza, me dijo Lucía una mañana. Necesito contarte algo. ¿Qué ahora? Ayer hablé con el oficial. Me dijo que van a necesitar que testifique en la corte contra Diego y las otras personas que arrestaron. ¿Eso es malo? Podría ser peligroso. Diego me dijo que estas personas no perdonan a los que hablan con la policía. Sintió como si estuviéramos en una película, no en nuestra vida real. ¿Estás diciendo que tu vida podría estar en peligro? No lo sé. Tal vez estoy exagerando. Pero Diego parecía realmente asustado de estas personas. ¿Qué dice el oficial? Dice que pueden ofrecerme protección si es necesario, pero que no creen que sea probable que alguien me busque problemas, especialmente si Diego y los otros están en prisión. Esa misma semana, recibimos más noticias. El fiscal había decidido ofrecer a Lucía un acuerdo. Si testificaba contra Diego y proporcionaba toda la información que tenía sobre la operación de drogas, los cargos contra ella serían reducidos a infracciones menores. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté. Significa que en lugar de enfrentar cargos por tráfico de drogas, que podrían resultar en varios años de prisión, Lucía sería acusada solo de conducir sin licencia y complicidad menor. ¿Y cuál sería el castigo por eso?,
Probablemente servicio comunitario, libertad condicional y multas, no tiempo en prisión. Era una oferta increíblemente generosa, considerando todo lo que había pasado. ¿Pero tengo que testificar?, preguntó Lucía. Sí, y tiene que ser un testimonio completo y honesto. Lucía aceptó el acuerdo. 3 meses después, comenzó el juicio contra Diego y 2 de sus socios que habían sido arrestados como resultado de la información que Lucía había proporcionado. Para ese momento, yo ya había vuelto a una rutina relativamente normal. Había conseguido un carro usado más barato para reemplazar el que se había destruido en el accidente, y había establecido un plan de pagos para la deuda de los daños. Lucía había comenzado a trabajar tiempo completo para ayudar con los gastos de la familia y también había empezado a tomar clases nocturnas para terminar su educación preparatoria, pero el juicio trajo de vuelta todos los recuerdos y emociones de esa noche terrible. El día que Lucía testificó, toda la familia fuimos a apoyarla. Se veía nerviosa pero decidida. Durante su testimonio, Lucía contó toda la historia, cómo había conocido a Diego, cómo la había manipulado gradualmente para involucrarse en sus actividades y los eventos específicos de la noche del accidente. Fue difícil escuchar todos los detalles otra vez, especialmente las partes donde Lucía describía cómo Diego la había amenazado y manipulado. El abogado de Diego trató de presentarla como una cómplice voluntaria, pero la fiscalía tenía mucha evidencia que mostraba que Lucía había sido víctima de manipulación. ¿Le dijo el señor Morales qué contenían los paquetes que le pedía que transportara?, preguntó la fiscal. Al principio no. Me decía que era mercancía para su negocio, pero nunca me dijo qué tipo de mercancía. ¿Y cuándo se dio cuenta de que eran drogas? Aproximadamente 1 mes antes del accidente. Vi a Diego hacer un intercambio en un estacionamiento, y la otra persona abrió el paquete frente a mí. ¿Qué hizo cuando se dio cuenta? Le dije a Diego que no quería estar involucrada más, que era muy peligroso. ¿Y cómo reaccionó el señor Morales? Me dijo que ya era muy tarde para salirme, que si algo pasaba, la policía pensaría que yo había sido su socia desde el principio, sin importar lo que yo dijera. ¿Cómo se sintió cuando él le dijo eso? Asustada, atrapada, como si no tuviera opción más que seguir ayudándolo. El testimonio de Lucía duró casi todo el día. Cuando terminó, se veía agotada pero aliviada. ¿Cómo te sientes?, le pregunté cuando salimos de la corte, como si finalmente hubiera dicho toda la verdad, como si hubiera un peso menos en mis hombros. El juicio continuó durante 2 semanas más. Al final, Diego fue declarado culpable de varios cargos relacionados con tráfico de drogas y fue sentenciado a 8 años de prisión. Sus 2 socios también recibieron sentencias de prisión, aunque más cortas. ¿Y eso qué significa para Lucía?, pregunté al abogado. Significa que ella cumplió con su parte del acuerdo. Ahora solo tiene que completar su servicio comunitario y su período de libertad condicional. Lucía fue sentenciada a 200 horas de servicio comunitario y 2 años de libertad condicional. Comparado con lo que podría haber pasado, era casi nada. Han pasado 2 años desde esa noche. Lucía completó su servicio comunitario trabajando en un centro comunitario, ayudando a otros jóvenes que habían tenido problemas con la ley. También terminó su preparatoria y ahora está estudiando trabajo social en una universidad local. La deuda de los daños del accidente finalmente está casi pagada. Entre todos nosotros, hemos logrado hacer los pagos mensuales, aunque ha significado vivir de manera muy austera durante estos 2 años. Pero lo más importante es cómo ha cambiado Lucía. Esperanza, me dijo hace unas semanas. Sé que nunca voy a poder compensarte completamente por todo lo que pasó esa noche. Lucía, ya hemos hablado de esto. Lo importante es que aprendiste de la experiencia. Sí, pero quiero que sepas cuánto aprecio que me hayas apoyado. Que toda la familia me haya apoyado, a pesar de todos los problemas que causé. Eres mi hermana. Eso es lo que hace la familia. Lo sé, pero muchas familias se habrían rendido conmigo después de algo así. Lucía tenía razón. Había sido tentador, especialmente durante los momentos más difíciles, culparla completamente y alejarnos de ella. Pero al final, nos dimos cuenta de que Lucía también había sido víctima en esa situación. Víctima de manipulación, víctima de sus propias inseguridades, víctima de malas decisiones, pero víctima al fin. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de todo esto?, me preguntó mamá el otro día. ¿Qué? ¿Cómo Lucía ha usado esta experiencia para ayudar a otros? El trabajo que está haciendo en el centro comunitario, los estudios de trabajo social,
Ha convertido algo terrible en algo positivo. Era verdad. Lucía había encontrado una manera de darle sentido a todo lo que había pasado. Hace unos meses, me invitó a una de sus presentaciones en la universidad. Tenía que dar una plática sobre su experiencia para una clase de criminología. Mi nombre es Lucía, y hace 2 años cometí uno de los peores errores de mi vida. Comenzó su presentación. Esta es la historia de cómo una noche de malas decisiones casi destruye a mi familia y cómo aprendimos a reconstruir nuestras vidas después. Fue increíble escucharla contar nuestra historia con tanta madurez y perspectiva. La joven asustada que había estado en esa cama del hospital había desaparecido, y en su lugar había una mujer fuerte y determinada a hacer una diferencia en el mundo. Al final de su presentación, uno de los estudiantes le preguntó: «Si pudieras regresar el tiempo, ¿qué habrías hecho diferente?». Lucía pensó por un momento antes de responder. Habría confiado en mi familia. Habría pedido ayuda antes de que las cosas llegaran tan lejos. Pero también creo que a veces necesitamos pasar por experiencias difíciles para convertirnos en las personas que estamos destinadas a ser. ¿No te arrepientes de nada? Me arrepiento de haber lastimado a las personas que amo. Me arrepiento de haber puesto en peligro mi vida y la vida de otros, pero no me arrepiento de haber aprendido quién soy realmente y qué es lo que verdaderamente importa en la vida. Después de la presentación, Lucía y yo fuimos a tomar café. ¿En serio crees eso?, le pregunté. ¿Que no te arrepientes de toda la experiencia? Es complicado, me dijo. Por un lado, odio todo el dolor que causé. Odio que hayas tenido que pagar por mis errores. Odio que mamá y papá hayan tenido que pasar por tanto estrés. Pero también creo que esa noche me salvó la vida de una manera extraña. ¿Cómo? Porque me obligó a enfrentar quién era realmente y quién quería ser. Antes del accidente yo estaba perdida. No tenía dirección, no tenía metas. Estaba tomando decisiones basadas en inseguridad y miedo. Y ahora sé exactamente quién soy y qué quiero hacer con mi vida. Quiero ayudar a jóvenes que están en situaciones similares a la que yo estuve. Quiero asegurarme de que tengan las herramientas y el apoyo que yo no tuve. Miré a mi hermana, que ahora tenía 22 años, y me di cuenta de que ya no era la niña irresponsable que había tomado mis llaves esa noche hace 2 años. «Estoy orgullosa de ti», le dije. «¿En serio? En serio. Has convertido algo terrible en algo hermoso. No habría podido hacerlo sin ti, sin toda la familia». ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, le pregunté. ¿Qué? Que esa noche pensé que habías arruinado nuestras vidas, pero al final creo que nos hizo más fuertes como familia. ¿Cómo? Nos obligó a hablar de cosas de las que nunca habíamos hablado. Nos enseñó a apoyarnos mutuamente en los momentos más difíciles y nos demostró que el amor familiar puede sobrevivir casi cualquier cosa. Lucía sonrió. ¿Sabes qué me dijo el consejero del centro comunitario la semana pasada? ¿Qué? Que mi historia es poderosa porque muestra que las personas pueden cambiar, que los errores no tienen que definir quiénes somos para el resto de nuestras vidas. Tiene razón. Y me pidió que considerara escribir un libro sobre mi experiencia, para ayudar a otros jóvenes que podrían estar en situaciones similares. ¿Vas a hacerlo? Estoy pensándolo. Pero si lo hago, quiero asegurarme de contar toda la historia, incluyendo cómo mis decisiones afectaron a toda la familia. Creo que sería una buena idea. Esa noche, cuando llegué a casa, reflexioné sobre todo lo que había pasado en estos 2 años. La verdad es que esa noche, cuando Lucía tomó mis llaves, pensé que mi vida se había arruinado. Pensé que mi hermana era una persona irresponsable que nunca cambiaría. Pero me equivoqué en ambas cosas. Mi vida no se arruinó. Se complicó. Se volvió más difícil durante un tiempo, pero también se volvió más rica en muchas maneras. Y Lucía no era una persona irresponsable que nunca cambiaría. Era una joven perdida que necesitaba ayuda, apoyo y una segunda oportunidad. A veces las peores noches de nuestras vidas resultan ser el comienzo de algo mejor. A veces las traiciones más dolorosas nos llevan a conexiones más profundas. Y a veces, cuando pensamos que hemos perdido todo, en realidad estamos a punto de encontrar exactamente lo que necesitábamos. Lucía tomó mis llaves esa noche hace 2 años, pero lo que realmente se llevó fueron todas nuestras certezas sobre quiénes éramos como familia. Y lo que nos devolvió fue algo mucho más valioso: la comprensión de que el amor verdadero significa estar ahí para las personas que amas, especialmente cuando cometen los peores errores de sus vidas.
porque al final del día no somos definidos por nuestros errores más grandes, sino por cómo respondemos a ellos y cómo ayudamos a otros a recuperarse de los suyos.